Buenas noches, Bruno, que me había saludado. Y a Mariana, que a veces encontrar. ¿Dudas de las correcciones? ¿O hay algo que hayan intentado hacer y se hayan trancado? Bien, aunque no ten dudas, entonces vamos a arrancar con las inecuaciones logarítmicas. Pero para llegar a hablar de las inecuaciones, primero vamos a recordar la definición del logaritmo y después si nos vamos derechito para ahí. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Antonio. Entonces, lo primero que se me ocurre decir de los logaritmos es que los logaritmos no son otra cosa que un número bastante particular. Primero que nada, estamos hablando, ¿no? El logaritmo de A en base B. Eso va a ser un número que generalmente le llamamos C, que cumple la siguiente igualdad. Eso quiere hacer una flechita, la igualdad que tiene que cumplir pone en juego a la potencia, que es que B a la C, B elevado a la C me tiene que dar A. Ahora, como está en juego la potencia, vamos a tener algunas condiciones que darle, sobre todo a A y a B, para que este logaritmo, es decir, para que este número C efectivamente exista y podamos decir que es único. Lo primero que le vamos a pedir es a A es que sea un número estrictamente positivo y lo mismo a B. Esto nos va a asegurar que tanto la base como el resultado de la potencia van a ser ambos positivos, entonces eso no nos metería en complicaciones, sobre todo para la base podría llegar a ser negativa, y ahí dependiendo de quién sea el exponente, si va a existir o no resultado. Entonces estas son dos, pero no las únicas condiciones que vamos a tener para el logaritmo. La tercera condición de existencia es que ese número B además no sea 1. Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué que no sea 1? Porque si no, no podríamos determinar el exponente, porque 1 a la 2 me da 1, me da lo mismo que 1 a la 17, y me da lo mismo, ¿sí?, que 1 a la 123. Entonces no podría determinar como un único valor el exponente de esa potencia. Entonces cada vez que me enfrente a un logaritmo voy a tener estas tres condiciones a cumplir, a verificarse, y se tienen que verificar las tres. Entonces, siempre que me enfrente a un logaritmo, lo primero que voy a tratar de averiguar es cuándo existe. Las dos inecuaciones que están ahí planteadas se tienen que cumplir al mismo tiempo, y después lo que hay que tratar de verificar es que dentro de ese conjunto
no esté el valor que justo haga que B valga 1 para poder quitarlo. Esto que está acá, vuelvo a insistir, es la definición de logaritmo. Lo que está ahí no es otra cosa que la definición de logaritmo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tengamos que tratar de resolver una inecuación de este tipo? El logaritmo de A en base B, ¿sí? Suponiendo que eso tiene que ser mayor o igual que 0. Esto es mayor. No se escucha. Profe, no sé si escucha, pero no se está escuchando nada, se ve nomás. Sí, no, no se escucha nada. Yo soy el que no escucha nada. Profe, profe, ¿usted escucha? Está sin audio. Profe, ¿puede volver para atrás? Que no escuchamos nada.
Profe, no entendemos porque no se escucha. Buenas noches. Dígame que no se escuchó desde que empecé a estudiar este logaritmo. Todo, profe. Desde la página De la anterior, página nomás. anterior. Vengo acá entonces. Esto que está acá en este recuadro es la definición del logaritmo, ¿no? El logaritmo de A en base B me da C si solo así se cumple esta igualdad que tiene en juego una potencia. El problema es que para que este ida y vuelta tenga sentido, estas son las tres condiciones que le vamos a pedir a A y a B. ¿Sí? A tiene que ser positivo, B tiene que ser positivo y B tiene que ser distinto de 1. Esto nos va a asegurar que la potencia, en ambos casos, estamos hablando de una base y un resultado positivo. Y la tercera condición, que es que B sea distinto de 1, es para que, por ejemplo, si B fuera 1, A también nos va a dar 1 porque es positivo, pero no podríamos determinar un único valor de C, porque 1 a la 2 da 1, 1 a la 7 da 1. Entonces, para evitar ese problema, y sobre todo cuando tengamos que pensarlo como una función, es que le pedimos esas tres condiciones para que el logaritmo exista. El logaritmo en sí mismo es un número, ¿sí? Es el número C que le llamamos. Ahora bien, esta es su definición. A la hora que se me plantee una inecuación, ¿sí? Yo acá planteé el logaritmo de A en base B mayor o igual que 0, lo primero que tengo que hacer es estudiar la existencia, donde tengo que verificar que existan valores de X que sean candidatos a ser solución. De no existir, es decir, de ser vacía mi existencia, se terminó mi problema, la solución es vacía. Pero lo primero que tengo que ver es si vale la pena ir a resolver. A la hora de resolver una propiedad, que desde quinto deberían conocer, cuando trabajaron logaritmo, y si no, la mencionamos acá, en donde exista el logaritmo, el signo se va a comportar de igual manera que el signo de este polinomio, ¿no? El A le voy a restar 1, lo voy a multiplicar por B menos 1. De ahí de nuevo de tener la existencia, de saber en dónde es válida este empate de signos, ¿no? Esto es el teórico que empecé a utilizar en este ejemplo, ¿no? Me piden que resuelva la ecuación logaritmo de x en base a x menos 2 mayor o igual que 0.
Entonces, para eso, ¿sí? Lo primero que me voy a plantear son las tres condiciones de existencia, que se tienen que cumplir, ¿sí? Las tres, sobre todo las dos inecuaciones a la vez. Y después tratar de verificar que el valor que yo encuentre, ¿sí?, que haga que x menos 2 sea distinto de 1, ver acá el color, ¿sí?, no caiga dentro de esta igualdad. En rojo marqué la solución de la primera inecuación. Es decir, x mayores que 0, no tengo más para hacer. Si tuviese una inecuación de primer grado, de segundo grado, la voy a resolver como veníamos haciendo hasta ahora, pero teniendo en claro que es solo la solución de esta primera condición de existencia. ¿Dudas hasta acá? Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? No entendí muy bien por qué quedó x es mayor a 0. Y el x menos 2 no se saca la raíz, digamos. ¿Me volvés a repetir la pregunta, Juan? Estamos Que no pensando. entendí, no había entendido por qué que usted eligió x menos x mayor a 0 Porque y fue otra cosa. la primera que hice, no terminé. Tengo que resolver los tres renglones. Te apago porque me escucho con eco ahora. Juan y al resto. Solo resolví y planteé esta primera inecuación. Tengo que ir a hacer o resolver las otras dos. ¿Sí, Juan? No, acá no tengo la existencia terminada, ni mucho menos. Estoy arrancando a plantear la existencia. Como teníamos el problema del audio, simple para confirmar que me estuvieran escuchando, dije, planteé la pregunta de dudas, pero solo resolví, digamos, por ahora, que en realidad lo llevé a un gráfico nomás. Es esa primera inecuación. Y lo que les decía era, bueno, si esa inecuación, porque lo que me den acá es de segundo grado, resolveré la inecuación, pero solo estoy planteando la de la primera inecuación. Paso siguiente, y de forma independiente a la anterior, voy a intentar resolver esa segunda. Como acá son de primer grado, y ahora vamos a tener bastantes cosas para resolver, y como acá estoy estudiando la existencia, si son de primer grado, yo les recomendaría que despejen, ¿no? Cosa que vimos también que podíamos hacer, teniendo en claro que cuando yo despejo, en mi signo no pongo más y menos, voy y pinto el conjunto de las X que encontré. En este caso, estaría teniendo que mis X tienen que ser mayores que 2. Por acá tendré un número 2. Voy a venir ahora con el color violeta y vamos a marcar la solución de la segunda inecuación. Sería de 2 en adelante, ¿no? Sería todo lo que tengo acá. Cumpliría la segunda inecuación. Entonces, ya con lo que tengo ahí, sé que va a valer la pena resolver la inecuación. ¿Por qué? Porque a partir de 2 en adelante,
se verifica tanto la primera inecuación como la segunda. Lo que me faltaría ver es si el valor de x que me va a dar la tercera condición es efectivamente mayor que 2 o es menor que 2. Si es menor que 2, mucho mejor, porque voy a tener un intervalo continuo desde 2 hacia más infinito, que va a ser donde va a existir de haber solución este logaritmo, o tendremos que quitarlo de ahí. Entonces, voy ahora a ver cuál es el valor que no me sirve. Voy a despejar igual que si fuera un signo de igual, por más que sea de desigual. Este menos 2, cuando lo despeje, se va a transformar en más 2. Entonces artístico me queda ahí. Vamos a mejorar. Ahí queda un poquito mejor. Quiere decir que x no puede ser 3. Claro, pero 3 está dentro del conjunto que me va a existir. Entonces voy a venir acá a 3. Bueno, está. En 3 no va a existir, no va a pertenecer a ese conjunto. Entonces mi conjunto E, que le voy a llamar, que es el de la existencia, para ser original, son todos los valores de x reales tal que, de nuevo acá tenemos libertad para escribir por comprensión el conjunto, y si elijo, por ejemplo, intervalos para escribir, como a 3 es el que tengo que sacar, voy a elegir escribir. Bueno, me sirven los que están entre 2 y 3, unión los valores que sean de 3 a más infinito. ¿No? Quiere decir que de haber solución de esta inecuación, tiene que ser valores que estén entre 2 y 3 o de 3 a más infinito. Y ahora sí, terminé el estudio de la existencia. Es un 3. Recuerden que escribo con un mouse. Hago el esfuerzo. Profesor, ¿por qué es Malena, negativo a la derecha del cero? yo no sé qué estás viendo en pantalla, pero a la derecha del 0 yo pinté de rojo. No puse Sí. ningún signo. Ah, perdón. Porque si yo vengo por este camino acá de despejar, no puedo poner más y menos. Ah, Acá dice x mayor que 0. Lo voy a pintar de rojo. Y lo ya, pinté de rojo. ya entendí. X mayor que 2, pinto de violeta. Ah, Donde estén los dos colores son los candidatos a solución. ajá, Pero tengo que verificar la tercera condición. Me dio justo 3, está dentro de eso, y ahí lo sacamos. ya. ¿No? Entonces, acá lo que acabo de encontrar es que vale la pena ir a resolver la inecuación. Ujú. Gracias. Bien, entonces ahora, como ya sé dónde existe, ¿sí? Yo lo que tengo que plantear es, para estudiar el signo del logaritmo,
pantalla. La propiedad esa que vimos me decía que, bueno, en donde exista el logaritmo, que esto es x en base a x menos 2, el signo del logaritmo se va a comportar exactamente igual al signo del polinomio que me va a quedar cuando haga. El que está jugando el papel de A es x. Entonces, x menos 1 por el que está jugando el papel de B es x menos 2 menos 1. Entonces, a este polinomio que me queda acá, entre lo que quiso ser dos paréntesis rectos, ese es el polinomio que tengo que estudiar. Ese polinomio, entonces, no es otra cosa que x menos 1 por x menos 3. Y como quiero estudiarle el signo, yo eso lo tengo que igualar a 0 para hallarle las raíces. De vuelta acá, yo les recomendaría no distribuir. Acá tenemos una propiedad rankeliana que me dice que en esos casos, o x menos 1 vale 0, y podré despejar una de las raíces, o x menos 3 vale 0, y podré despejar la otra raíz. En el primer caso, obtengo a 1 como raíz, y en el segundo caso, obtengo a 3 como raíz. Genial. Paso siguiente, lo que voy a hacer, voy a intentar estudiar ese signo en todos los reales. Primero siempre voy a estudiar ese signo lo voy a estudiar en absolutamente todos los reales. ¿Sí? Tenemos una raíz en 1, una raíz en 3. Entonces, acá lo importante es describir a qué le estoy estudiando el signo. ¿A qué le estoy estudiando el signo? Yo lo que quiero es el signo del logaritmo. Que sabemos que se comporta exactamente igual que el de esta expresión, ¿no? Que es un polinomio. La expresión que sabemos que tiene una raíz en 0, en 1 y en 3. Que los términos de mayor grado de ambos son positivos. Quiere decir que si yo pensase la distributiva, va a arrancar con x a la 2. Quiere decir que voy a arrancar con positivo, negativo, positivo. Además, yo quería, mirando la letra original, encontrar aquellos valores que hagan que esto sea mayor o igual que 0. Quiere decir que en principio me estarían sirviendo este valor y de aquí para allá. Pero este signo que acabo de escribir es el signo del polinomio, no del logaritmo. Porque el logaritmo y ya voy a esa pregunta, Pablo, termino esto y después voy a eso. Tenía un conjunto de existencia, que era entre 2 y 3, y de 3 hacia más adelante. Así que por acá está el 2. Acá está el 2.
Lo que pase de 2 para atrás no me interesa. Y lo que pase entre 2 y 3 sí, y también lo que pase, ¿no? También lo que pase de 3 en adelante, porque este punto 3 no existía. Lo que pase acá, por la condición de existencia, no me interesaba. Por lo tanto, la solución de esta ecuación son todos los valores mayores que 3. Porque de las candidatas a solución es la única que cae dentro, ¿sí?, del conjunto de existencia. Quiere decir que la solución son los X que pertenecen a los reales, tal que las X tienen que ser mayores estrictas, en este caso, que 3. Ahora sí, Pablo dice, perdón, profe, el más es de X más 2. Este que te estoy señalando ahora en la pizarra, Pablo, ese es, que tomás el mayor, ¿no? Porque tengo una multiplicación, ¿no? Acá tengo X y acá tengo X. Cuando yo multiplique esos dos términos, me va a dar la X de mayor grado, ¿no? Que es X a la 2. Ahí se dice en eso, Pablo. Y el coeficiente de ese es 1, positivo. De ahí es que arranco con más. Siempre con el coeficiente de mayor grado de lo que tenga en juego. Primero, en este caso acá no me sirve como solución porque es negativo, según lo que dice este signo. Y nosotros teníamos que encontrar los valores de X que hagan que esto sea mayor o igual que 0. ¿No? Analizar, sí, lo miro, por eso tacho lo que no está dentro del conjunto existencia. De ahí lo importante de que en estos casos vayan escribiendo paso a paso, por eso les insistía. Voy a ver muchas inecuaciones intermedias, por ejemplo las que tengo acá, que tengo que plantear, que son solo para encontrar la existencia. No puedo perder de vista, por ejemplo, que la inecuación que queríamos resolver, o que era esa que tengo ahí en naranja. Entonces, voy a tener que hallar la existencia, voy a hallar la solución en todos los reales, pero en vez de apurarme a escribir la solución, lo que voy a tener que hacer es eliminar de todos esos reales aquellos que no estén en el conjunto que definí como E. Que es el que tengo acá. Una vez que tengo eso, ahí sí me que era lo solamente de 3 en adelante, es la solución. Por eso acá no tacho. Simplemente no la elijo como solución porque me dio negativo. Este 2 no era una raíz. Este 2 vino del corte cuando metí dentro de ese conjunto. Y eso es importante, ¿no? Si yo lo escribo antes, voy a hacer macanas. Las únicas raíces son 1 y 3. Resolví en todos los reales, marqué en todos los reales, porque como era mayor que 0, se llega a ver acá, ¿no? Mayor es igual que 0 en todos los reales, me había marcado acá. Pero antes de escribir esta solución, bueno, voy a buscar el conjunto E. De 2 para atrás, no me importa. Era entre 2 y 3 y de 3 para adelante. Y positivo solo me quedó las X mayores que 3. Claro,
exactamente eso que dice Santiago en el chat. Existe el logaritmo, pero en este caso no es mayor a cero. Si invertimos la desigualdad, si me hubieran pedido menor, la solución hubiera sido los que están entre 2 y 3. Juan, no sé si tenías una pregunta que... Profe, en realidad mi pregunta era dónde usted había, por ejemplo, vio que en ese signo usted colocó que la raíz de 1 era mayor o igual a 0. Ese es el signo del logaritmo principal, digamos. Ese es marco lo que me pidieron. Sí, Juan, acá en naranja, ¿qué te pidieron? Mayores iguales que cero. Quiere decir que me sirven los más y los cero. Entonces, marco, pero claro, después me doy cuenta, tengo un conjunto que es de existencia, antes de escribir la solución. Yo no puedo perder de vista la inecuación que me dieron. Yo tenía que resolver esto. Pero para resolver esto, voy a pasar por algunas inecuaciones intermedias. Pero eso, Juan. Perfecto, profe. Bien. Entonces, antes de ponernos a trabajar, también vamos a ver, reconocer o darle forma a otra manera de escribir intervalos, sobre todo que es a través de entornos, que le llamamos en matemática. Es una forma muy particular, sobre todo de escribir conjuntos abiertos cuando hablamos de entornos. Y esto es lo siguiente. Cuando me van a escribir E, por ejemplo, me van a dar un centro del entorno y me van a dar el radio, me voy a decir que es epsilon. ¿Quiénes son los números que pertenecen a ese conjunto cuando la referencia se hace a través del entorno? Bueno, particularmente estamos hablando, ubicamos el valor A por acá, valor A que puede ser positivo o negativo, y como llamamos radio a epsilon, este punto es A menos epsilon y este punto es A más epsilon. A esto es lo que le llamamos que conjunto, es un conjunto abierto entre estos dos intervalos. A es el centro, ¿sí?, de ese intervalo, y lo que damos acá es el radio, ¿no? Porque lo imaginamos como que dibujamos una circunferencia. Por ejemplo, si decimos el entorno de centro 3 y radio 2, el centro de nuestro entorno es 2, es 3, perdón. Y el radio es 2. Quiere decir que tenemos que hay 2 unidades hacia la izquierda y 2 hacia la derecha. Este conjunto no es otra cosa que el intervalo 1, 5, abierto. Lo importante es que cuando hablamos de entornos,
los extremos no están incluidos en él. A más epsilon y a menos epsilon no pertenecen al conjunto. Y también lo que nos permite, y después más adelante va a ser bastante útil, es que puedo hablar del entorno de centro 3, radio 2, y acá con un asterisco, como si fuera la potencia del asterisco. Esto se llama entorno reducido, y es ese mismo intervalo, 1, 5, pero que le vamos a quitar el centro. Es decir, le voy a quitar el número, en este caso 3. Entonces, cuando hablamos de entornos, particularmente estamos hablando de conjuntos abiertos, donde los extremos no pertenecen. Tenemos que dar exactamente del centro. Por ejemplo, para hablar del entorno o del intervalo 1, 5, no puedo decir el entorno 2, 3, ¿no? Porque siempre el primero va a ser el centro y lo que mencione en segundo lugar va a ser el radio. Inclusive en algunos casos se puede hablar de entorno derecho y de entorno izquierdo del centro A, y eso podemos poner o un más o un menos del entorno. Es un concepto que nos va a ayudar muchísimo a la hora de poder definir límites, por ejemplo, porque esto que sea un radio, yo acá lo tomé 2, pero la gracia es que este número sea lo más pequeño posible y que yo pueda tomar, ¿sí?, un radio bien reducido y muy cercano al valor de A. Profesor, arriba de la E que le puso un asterisco, me perdí qué era, Es, en el último renglón. son todos los valores entre 1 y 5 menos el centro. Eso se llama entorno reducido. No estoy considerando al centro del entorno, ¿no? Sería el conjunto 1, 3, unión 3, 5. El 3 no pertenece a ese conjunto. Esa es la distinción entre asterisco y el sin asterisco. Y entorno no es lo mismo que intervalos. No, no es lo mismo. El Muy entorno tiene un centro y un radio. Ajá. El intervalo no necesariamente tiene centro, no necesariamente los extremos quedan fuera. Ya vimos que hay intervalos rectos, conjuntos abiertos, cerrados, Sí. siempre hablando de intervalos. Profe, ¿y siempre hay que escribirlo de las dos maneras, como entorno y el No, entorno reducido? no, hay que escribirlo como te lo pidan. A partir de ahora, ejercicio que venga de 18 maneras, todas va a ir con que, gracias, una crucecita. A partir de ahora, Juan, ustedes toman decisiones y eligen una forma que tenga que ver con la letra del problema. Si me piden el entorno reducido, voy a escribir el entorno reducido. Si me piden el entorno, voy a escribir el entorno. ¿Sí? El otro día, como eran los primeros, por ejemplo, conjuntos por comprensión, ¿sí? Y ojo, aprovecho, no sé si veo que está Daniel. Ojo, Daniel, por ejemplo, en este caso, cuando está en juego el más infinito, si viste las correcciones. En ese caso, si yo opto por escribirlo de esta forma, no le ponemos después mayor que más infinito y lo menos para menos infinito. Ya con decir que x va a ser mayor, por ejemplo, en ese caso, que 3,
estaría alcanzando. Entonces, hoy vamos a hacer algunos logaritmos con el logaritmo, ya trabajar con entornos y capaz que hasta hacemos alguna inecuación con valor absoluto, pero cuando llegue ese momento hacemos un parate y conversamos sobre ese tipo de inecuaciones, así podemos ir haciendo y bajando a tierra esto que estuvimos hablando ahora. Actividad 1. Y ya quedó habilitada la primera actividad para que puedan hacer del día de hoy. Sí, ya puse una a Pablo y esa es la actividad 1. Vamos arriba, a por ellos. La lógica es la misma. Ya resolvieron ecuaciones de tercer grado, ¿sí? O de mayor grado. Ahora es combinar todo lo anterior y empezar a bajarlo a tierra. Ahí, Santiago, recuerden, esta es siempre la definición, esto es lo que vamos a usar cuando hablamos de existencia, ahí sí resolvemos eso. Es sobre lo que el compañero estaba hablando recién, que si B tenía un número, entonces B obviamente que es diferente a 1. Y por ejemplo, si B fuese un número más X o menos X, eso daría una cierta X que estaría inexistente. Para. ¿Ves un número? ¿Vos lo conocés? ¿Lo tenés? Sí, en este caso sí. No. Entonces no hay X ahí. Es un número que tú lo tenés y puedes decir si es mayor que 0 y distinto de 1. No hay X, es un número. ¿Estamos de acuerdo en eso, Juan? Sí, profe. Entonces tu único inconveniente de existencia estaría dado por quien esté jugando el papel de A. Resolvés esa inecuación y ahí tenés tu existencia. Perfecto. ¿A qué te referís con que puede ser que, entiendo que estás hablando de que ocupa el lugar de A, pero
Sí, en principio vos tendrías que resolver x al cuadrado mayor que cero. A mí se me ocurre que te sirven muchos más de lo que se entiende que escribiste en el mensaje anterior del chat. Exacto, x a la 2, eso debe ser mayor que cero. Pero ojo que de la frase anterior eh, parecería que solo fuera cero, como quedó redactado. Por eso sí, inicialmente vos planteate resolver x al cuadrado mayor que cero. Y esos van a ser los que te sirvan para esa primera condición. Después juntás eso con lo de B y andaría andando. Te leo, Mariana. Ojo. En el primer eh, artículo, la primera actividad de la carpeta del día de hoy son un montón de ejemplos más del logaritmo parada. Que tiene, no tiene loguito de actividad. Te lleva a una página donde ahí tenés un montón de ejemplos más que puedes ver con sus soluciones y todo. Fue lo primero que descargué el día de hoy, que hice en ecuaciones logarítmicas, ahí tiene. Y vuelvo a la charla, dice, pero me queda más o menos raíz cuadrada de cero. Cuando estás hallando la raíz. Y entonces, la raíz te da cero. O sea, más raíz de cero y menos raíz de cero. Estamos de acuerdo que el cero es neutro y más cero y menos cero, Daniel, serían el mismo número. Entonces ahí ocurre algo interesante a la hora de hallar el signo. ¿Se entendió eso, Daniel? Ah, se vienen los parciales y se ponen todos mimosos. Se venía entregando las cosas bien. Hallaré las raíces a x2 igual cero. Y de última, menos raíz de cero más raíz de cero. Serían tus posibles dos raíces. Pero esa es la raíz. Hay que ver si esa raíz simple o es doble y después voy y hago el signo. Y después que hago el signo, veo que de ese signo me resolvería x2 mayor que cero. Porque la lógica, digamos, sería la misma que
Seguimos acá. Vos resolverás sin ecuaciones por separado y después. ¿Sí? Vos resolverás sin ecuaciones. Tenete fe con x2 mayor que eso. Allá la raíz se ve. Si eso es simple, doble, le haces el signo, te fijas lo que te sirve. Y eso es. Vendría a jugar el papel de lo rojito que pinta acá. ¿No? Por llamarlo de alguna forma. Pablo Rodríguez, ¿estás por ahí? Si no lo ven como en la pantalla, y esto pasa, que puede pasar de su navegador, ahí a la derecha, acá que estoy marcando con el mouse, si aprietan ahí, le va a abrir la página donde directamente está en internet ese material.